Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 1 al 10. Abraham era un anciano muy entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Un día llamó al criado más antiguo de su casa, al que le administraba todos los bienes, y le dijo: «Pon tu mano bajo mi muslo, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una mujer de este país de Canaán, donde yo habito, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y allí buscarás esposa para mi hijo Isaac». El criado le respondió: «¿Qué he de hacer si la mujer me dice que no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tendré entonces que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste?» Abraham le respondió: «De ningún modo lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi país de origen, que habló conmigo y juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará su mensajero delante de ti, para que tomes allí esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo». Entonces el criado puso la mano bajo el muslo de su amo y le juró que cumpliría con este encargo. Luego tomó 10 de los camellos de su amo, y llevando consigo toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Harán Naharaim, a la ciudad de Nahor. Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 11 al 21. Cuando el criado llegó a las afueras de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua. La tarde ya estaba cayendo, y ese era el momento en que las aguadoras salían en busca de agua. Así que oró diciendo: «Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien en este día, y muéstrate bondadoso con mi amo Abraham. Yo estaré aquí, junto a esta fuente, mientras las muchachas de esta ciudad salen a por agua. La muchacha a quien yo diga: por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y ella me responda: bebe, y también voy a dar de beber a tus camellos, esa será la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo». Aún no había terminado de orar cuando Rebeca, la hija de Betuel, hijo de Milcá y de Nahor, hermano de Abraham, salía con su cántaro al hombro. La muchacha era muy bella, y además era virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó a la fuente, llenó el cántaro, y ya regresaba cuando el criado de Abraham corrió a su encuentro y le dijo: «Por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió: «Bebe, señor mío», y enseguida bajó su cántaro, y sosteniéndolo entre sus manos, le dio a beber. Cuando el criado acabó de beber, Rebeca le dijo: «Traeré agua también para que tus camellos beban toda la que quieran». Vació, pues, rápidamente su cántaro en el abrevadero, corrió a sacar más agua del pozo, y trajo para todos los camellos. El hombre, mientras tanto, la miraba en silencio, preguntándose si el Señor había dado o no éxito a su viaje. Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 22 al 32. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba unos 6 gramos y 2 brazaletes de oro que pesaban algo más de 100 gramos para las muñecas de la muchacha, y le dijo: «Dime de quién eres hija y si habrá sitio en la casa de tu padre para pasar la noche». Ella respondió: «Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor». Y añadió: «En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche». Entonces el hombre se arrodilló y adoró al Señor diciendo: Bendito sea el Señor,
el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar con mi amo su amor y su fidelidad guiando mis pasos hasta la casa de sus parientes». La muchacha corrió a casa a contárselo todo a su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y los brazaletes de su hermana y oyó contar todo lo que aquel hombre le había dicho a Rebeca. Salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto a la fuente y le dijo: «Ven, bendito del Señor, no te quedes ahí fuera. Ya he preparado alojamiento y un lugar para los camellos». El hombre entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio agua y forraje, y llevó agua para que el criado de Abraham y sus acompañantes lavaran sus pies. Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 33 al 49. Cuando le ofrecieron de comer, el criado dijo: «No probaré bocado hasta que no diga lo que tengo que decir». Labán le dijo: «Habla». Y él dijo: «Soy criado de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha colmado de riquezas. Le ha dado ovejas, vacas, oro, plata, criados y criadas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer, siendo ya anciana, le ha dado un hijo que lo heredará todo. Mi amo me hizo jurar diciendo: no busques esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, y escogerás a una que sea de mi clan. Y yo pregunté a mi amo: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces él me contestó: yo no me he apartado del camino del Señor. Por tanto, él enviará a su ángel para que te guíe y dé éxito a tu viaje, encontrando una esposa para mi hijo en casa de mi padre, una que sea de mi clan. Solo quedarás libre del juramento que haces si, aunque vayas a donde vive mi clan, ellos no te conceden a la muchacha. Cuando hoy llegué a la fuente dije: Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, lleva a feliz término la misión que he venido a realizar. Yo me pondré junto a la fuente y pediré a la muchacha que venga a sacar agua que me deje beber un poco de agua de su cántaro. Si ella me responde: bebe y también sacaré agua para tus camellos, sabré que ella es la que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había yo terminado de orar cuando salía Rebeca con el cántaro al hombro. Bajó a la fuente, sacó agua y yo le dije: dame de beber, por favor. Ella bajó enseguida su cántaro y me dijo: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí y ella abrevó a mis camellos. Luego le pregunté: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor. Entonces le puse el anillo en la nariz y los brazaletes en los brazos. Luego me incliné para adorar al Señor y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, por haberme guiado por el buen camino para llevar la hija de su pariente al hijo de mi amo. Ahora pues, decidme si vais a mostrar lealtad y fidelidad a mi amo, y si no, decídmelo también, para que pueda actuar en consecuencia. Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 50 al 60. Entonces Labán y Betuel le respondieron: esto es cosa del Señor, y no nos corresponde a nosotros decir si está bien o está mal. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, que sea la mujer del hijo de tu amo, tal como el Señor ha dispuesto. Cuando el criado de Abraham escuchó estas palabras, se postró en tierra ante el Señor. Después sacó joyas de oro y plata, además de vestidos, y se lo dio todo a Rebeca. Y también entregó regalos a su hermano y a su madre. Después el criado y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: permitidme que regrese con mi amo,
Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: «Deja que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días. Luego puede irse contigo». Pero el criado insistió: «Ya que el Señor ha dado éxito a mi viaje, no me entretengáis. Dejadme regresar con mi amo». Ellos dijeron: «Llamemos a la muchacha y que ella decida». Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres irte con este hombre?». Ella respondió: «Sí». Entonces dejaron marchar a Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: «Tú eres nuestra hermana, sé madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten las ciudades enemigas». Libro del Génesis, capítulo 24, versículos del 61 al 67. Después Rebeca y sus criadas se dispusieron para el viaje, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así fue como el criado de Abraham marchó de allí, llevando consigo a Rebeca. Mientras tanto, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi y estaba viviendo en la región del Negev. Un atardecer, Isaac salió a dar un paseo por el campo y de pronto vio que se acercaba una caravana de camellos. También Rebeca miró y, al ver a Isaac, bajó del camello y le preguntó al criado: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?». El criado respondió: «Es mi amo». Entonces Rebeca se cubrió el rostro con un velo. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac hizo entrar a Rebeca en la tienda que había sido de Sara su madre. Tomó a Rebeca por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 1 al 11. Abraham tomó después otra mujer, llamada Keturá. Los hijos que tuvo con ella fueron Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isboc y Suaj. Joksán engendró a Sabá y a Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asuríes, los litusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron los descendientes de Keturá. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras concubinas, pero antes de morir los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las tierras del oriente. Abraham vivió 175 años. Expiró tras una feliz vejez y, colmado de años, fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar, el hitita, enfrente de Mambré. Abraham había comprado ese campo a los hititas, y allí fueron enterrados Abraham y Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. Libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento son: el primogénito fue Nebaiot, después Kedar, Abdel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedmá.
Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propio clan. Ismael vivió 137 años, al cabo de los cuales expiró y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta de Asour. Ismael murió estando presente todos sus hermanos. Libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 19 al 26. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán Aram, y hermana de Labán, también arameo. Isaac suplicó al Señor por su mujer porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero los hijos que esperaba se peleaban dentro de su vientre, así que Rebeca se dijo: «Si esto va a seguir así, ¿para qué vivir?». Entonces fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: «2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su vientre. Salió primero uno, pelirrojo y todo él velludo como un manto peludo, así que lo llamaron Esaú. Detrás salió su hermano, agarrado con una mano al talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 27 al 34. Los niños crecieron y Esaú se convirtió en un diestro cazador, que prefería vivir en el campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, apegado a la vida sedentaria. Isaac tenía preferencia por Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, mientras que Rebeca se inclinaba por Jacob. Cierto día, Jacob estaba guisando un potaje, cuando Esaú llegó muy cansado del campo y le dijo: «Tengo hambre, dame de comer de ese guiso rojo». Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Jacob respondió: «Solo si me vendes ahora mismo tus derechos de primogenitura». Esaú dijo: «Estoy que me muero de hambre, ¿qué me importan a mí los derechos de primogenitura?». Jacob insistió: «Júramelo antes». Esaú se lo juró y de ese modo le vendió a Jacob sus derechos del primogénito. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan y el potaje de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así fue como Esaú malvendió sus derechos de primogénito. Libro del Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 5. Por aquel tiempo, la región volvió a sufrir hambruna, aparte de la que había padecido anteriormente en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se dirigió a Gerar, donde residía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os he de dar todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y te daré todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas
por medio de tu descendencia, ya que Abraham me obedeció y guardó mis preceptos y mandamientos, mis normas y leyes. Libro del Génesis, capítulo 26, versículos del 6 al 22. Isaac se quedó a vivir en Gerar, y cuando los lugareños le preguntaban si Rebeca era su mujer, él respondía que era su hermana, porque no se atrevía a decirles que era su mujer, no fueran a matarlo por causa de la belleza de Rebeca. La estancia de Isaac en aquel lugar se fue dilatando, y un día Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec mandó llamar a Isaac y le dijo: «Así que Rebeca es tu mujer. ¿Por qué dijiste que era tu hermana?» Isaac le respondió: «Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella». Abimelec le dijo: «¿Cómo se te ha ocurrido hacernos esto? Poco ha faltado para que alguno del pueblo se hubiera acostado con tu mujer y nos hiciese a todos culpables». Y Abimelec ordenó a todo el pueblo: «Quien moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte». Isaac sembró en aquella tierra, y ese año cosechó el centuplo, porque el Señor lo bendijo. Así Isaac se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser muy rico. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes, que los filisteos acabaron envidiándole, y cegaron con tierra todos los pozos que los criados de su padre Abraham habían cavado cuando éste aún vivía. Entonces Abimelec dijo a Isaac: «Apártate de nosotros, porque te has hecho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y montó su campamento en el valle de Gerar, donde se estableció. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Un día, los criados de Isaac, cavando un pozo en el valle, dieron con un manantial. Pero los pastores de Gerar se pusieron a discutir con los pastores de Isaac, diciendo: «Esta agua es nuestra». Por eso Isaac llamó el pozo Esek, es decir, pelea, porque habían peleado por él. Después cavaron otro pozo y volvieron a discutir por él. Por eso Isaac lo llamó Sidná, es decir, discusión. Entonces Isaac se fue de allí y volvió a cavar otro pozo, pero esta vez ya no hubo disputas por él. A este pozo lo llamó Rehobot, es decir, espacios abiertos, pues se dijo: «El Señor nos ha dado espacios abiertos para que prosperemos en esta región». Libro del Génesis, capítulo 26, versículos del 23 al 35. De allí Isaac se dirigió a Berseba, y aquella misma noche el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a mi siervo Abraham». Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Montó allí su tienda y sus criados cavaron otro pozo. Cierto día, Abimelec fue a visitar a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su amigo Ahuzat y de Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: «¿Por qué venís a visitarme si me odiáis y hasta me habéis echado de vuestra tierra?» Ellos respondieron: «Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo y queremos proponerte sellar entre nosotros una alianza con juramento. Jura que no nos harás ningún daño, pues nosotros no te hicimos mal, al contrario, siempre te tratamos bien y te despedimos en forma amistosa. Tú eres ahora el bendito del Señor». Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió, y ellos se marcharon como amigos.
Aquel mismo día los criados de Isaac vinieron a darle noticias del pozo que estaban cavando, y le dijeron: «Hemos encontrado agua». Isaac le puso el nombre de Sebá, es decir, juramento. Por eso, la ciudad se llama hasta el día de hoy Berseba, es decir, pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri el hitita, y a Besemat, hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres trajeron muchos disgustos a Isaac y a Rebeca. Libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 27. Isaac era ya anciano y sus ojos se habían nublado tanto que ya no veía. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Aquí estoy». Continuó Isaac: «Como ves, ya soy un anciano y cualquier día me puedo morir. Quiero que vayas al monte, con tu arco y tus flechas, y me traigas algo de caza. Después me lo guisas como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma, pues deseo darte mi bendición antes de morir». Pero Rebeca había estado escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú, y en cuanto éste salió al monte a cazar algo para su padre, ella llamó a su hijo Jacob y le dijo: «Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que cace un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta, y después le dará su bendición delante del Señor antes de morir. Así que ahora, hijo mío, haz lo que te mando. Vete al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo prepararé a tu padre un guiso como a él le gusta, y tú se lo llevarás para que coma, y así te dará su bendición antes de morir». Pero Jacob replicó a Rebeca, a su madre: «Sabes que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si resulta que mi padre llega a palparme y descubre que soy un impostor, me acarrearé maldición en lugar de bendición». Su madre le dijo: «Caiga sobre mí esa maldición, hijo mío. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos». Jacob fue en busca de los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso como a su padre le gustaba. Después Rebeca tomó la ropa de su hijo mayor Esaú, el mejor vestido que guardaba en casa, y se lo vistió a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso en las manos de su hijo Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo: «Padre». Isaac respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres tú, hijo mío?». Jacob dijo: «Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me pediste. Ven, incorpórate para comer de lo que he cazado, y después me darás tu bendición». Isaac dijo a su hijo: «Qué pronto has encontrado caza». Jacob respondió: «El Señor tu Dios me la puso al alcance». Pero Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, deja que te palpe para saber si de veras eres o no mi hijo Esaú». Y Jacob se acercó a Isaac, su padre, que palpándolo dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú». Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: «¿Eres tú de verdad mi hijo Esaú?». Jacob contestó: «Lo soy». Entonces su padre le dijo: «Sírveme de lo que has cazado, hijo mío, para que coma y te daré mi bendición». Jacob sirvió de comer a su padre y comió. También le sirvió vino y bebió. Después Isaac, su padre, le dijo: «Acércate ahora, hijo mío, y bésame». Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: «El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido». Libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 27 al 38.
Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo, que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda del cielo el rocío, y de la tierra una abundante cosecha de vino y de trigo. Que tengas pueblos por vasallos, y naciones se inclinen ante ti. Que seas señor de tus hermanos, y ante ti se postren los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga, y quien te bendiga, bendito sea. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y de salir éste de donde estaba su padre, cuando volvió de cazar Esaú su hermano. Preparó también Esaú un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: «Levántate, padre, come de esto que he cazado tu hijo y dame tu bendición». Su padre Isaac le preguntó: «¿Quién eres tú?». Él respondió: «Soy Esaú, tu hijo primogénito». Isaac se estremeció sobremanera y exclamó: «Entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me lo trajo y comí de todo antes de que tú llegaras? Le di mi bendición, y bendecido quedará». Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito atroz, lleno de amargura, y le suplicó: «Dame tu bendición a mí también, padre». Pero Isaac le respondió: «Ha venido tu hermano con engaños y te ha robado tu bendición». Esaú exclamó: «Con razón le pusieron el nombre de Jacob. Ya van 2 veces que me ha hecho trampa. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. ¿No te queda otra bendición para mí?». Isaac le respondió: «Mira, lo he puesto por señor tuyo y he declarado siervos suyos a todos sus hermanos. Le he provisto de vino y trigo. ¿Qué puedo hacer ya por ti, hijo mío?». Pero Esaú insistió: «¿Es que solo tienes una bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú se puso a llorar y a dar grandes gritos. Libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 38 al 46. Pero Esaú insistió: «¿Es que solo tienes una bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú se puso a llorar y a dar grandes gritos. Entonces Isaac, su padre, le dijo: «Vivirás lejos de la tierra fértil, lejos del rocío del cielo. Vivirás de tu espada y a tu hermano servirás. Pero cuando te rebeles, lograrás quitar su yugo de tu cuello». Desde entonces Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por la bendición que le había dado su padre, y se decía: «No está lejos el día en que hagamos duelo por la muerte de mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob». Alguien contó a Rebeca lo que Esaú, su hijo mayor, estaba tramando. Así que mandó llamar a Jacob, el hijo menor, y le dijo: «Mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Créeme, hijo mío, debes subir enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se apacigüe la furia de tu hermano. Cuando ya se haya calmado y olvide lo que has hecho, entonces te mandaré aviso para que vuelvas. No quiero perderos a los dos el mismo día». Luego Rebeca dijo a Isaac: «Estas nueras hititas me están amargando la vida. Como Jacob se case también con una de estas hititas, con una nativa de este país, más valdría morir».